Hola, hola, hola. Estamos de vuelta por aquí para compartir esta liturgia que corresponde al domingo número 26 del tiempo ordinario o tiempo común durante el año y que dice así: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Unos domingos atrás, en un punto de la reflexión que habíamos compartido, ya le había insinuado algo de estas ideas que también vienen a machacar el Evangelio de hoy. Y el Evangelio del domingo pasado también. No sé si alguno de ustedes, de los que habitualmente miran los videitos, por ahí se acuerdan, que había sido la parábola de este hombre que llamó a obreros a trabajar a su viña a distintas horas del día. Algunos desde la primera hora los llamó a trabajar en su viña y a otros a último momento. Y no sé si se acuerdan también que a los que llamó a primera hora les prometió como paga un denario, que era un buen jornal, un jornal muy bien pagado. Y sin decir nada a los que llamó a última hora porque quedaron ahí en la plaza vagueando sin hacer nada, finalmente también les pagó el mismo jornal, el mismo denario. Y por un lado estaba la alegría del dueño de haber visto que todos iban a cobrar un denario, así que a nadie iba a ir a su casa con la panza vacía para él y para su familia. Por un lado la alegría del dueño y después la bronca injustificada de los de la primera hora que se creían que iban a cobrar más de lo pactado y estaban enojados con el dueño, estaban fastidiosos y no tenían razón de este fastidio por 2 motivos. Primero, porque se les pagó lo pactado, se les dio lo que se les había convenido, que era un jornal y un jornal muy bien pago. Y segundo, también no tenían razón porque ellos suponían que por haber trabajado más tiempo eso le daba más derechos. Y un gravísimo error frente a los ojos de Dios pensar que lo que uno trabaja te otorga derechos. Y la conclusión de hoy de este Evangelio va a ser muy parecida, por ahí con algún matiz de diferencia que el Evangelio siempre tiene para agregar. Y la idea fundamental que vamos a sacar de este Evangelio es que no importa lo pasado, lo que se hizo, lo que se dijo, sino importa el presente, importa el futuro, es decir, importa lo que hay ahora y sobre todo importa lo que se desea desde el corazón, de ese lugar donde solamente Dios puede leer qué es lo que hay adentro como propósito. La primera lectura de hoy, que es del profeta Ezequiel, si a alguno le interesa puede buscarla. Acuérdense que es Antiguo Testamento, ya toda una terminología y una ideología y una concepción mucho más rígida que el mismísimo Jesús, que las que tiene el mismísimo Jesús. Ya el profeta Ezequiel decía una cosa que suena un poco a brutal, ¿no? Pero más o menos decía así, que si te portaste bien toda la vida, siempre fuiste bueno, etcétera, etcétera, y a último momento te cruzás de vereda y te empezás a portar mal y sos malo, te condenás.
Y al revés, si fuiste malo toda tu vida y siempre fuiste como un niño prodigio de maldad y fuiste un desgraciado y un delincuente, lo que sea, y a último momento te cambias de vereda y te convertís en bueno y empezás a hacer cosas buenas, te salvás. Esto, una vez más, suena a muy tajante, muy brutal, que inclusive humanamente hablando podría sonar una vez más a injusto. Pero acuérdense lo que les dije ya el otro día, que para entender la palabra de Dios hay que ponerse no en modo humano, sino en modo divino, para ver cómo razona el corazón de Dios y no nuestro pensar o nuestro sentir puramente humano.